Bendiciones infinitas. Bienvenidos a nuestra clase, a nuestra masterclass del día de hoy. Hoy vamos a hablar, o continuar hablando acerca del yo, el mío y el aferramiento a la identidad individual, a la identidad personal. Y hemos de comenzar diciendo que el ego no es simplemente una idea abstracta de la filosofía ni una palabra espiritual usada con ligereza para señalar arrogancia, vanidad o soberbia. El ego es, en un sentido, mucho más profundo. Es la estructura psicológica mediante la cual la conciencia pura llega a identificarse con un centro separado y empieza a decir yo y mío con una convicción casi absoluta. Ese yo no es solamente una referencia funcional necesaria para moverse en el mundo, se convierte en una ficción cargada de emoción, memoria, miedo, deseo y comparación, además de resistencia y apropiación. A partir de ahí nace toda una arquitectura interna. Yo soy este cuerpo, yo soy esta historia, yo soy este nombre, yo soy esta imagen, yo soy esta profesión, yo soy esta herida, o yo soy esta nacionalidad, o yo soy esta opinión, yo soy esta pertenencia, yo soy lo que he logrado, yo soy lo que otros creen de mí, yo soy lo que me enseñaron, yo soy aquello para lo que me educaron, yo soy las creencias que me inculcaron, yo soy los conceptos que me inculcaron, yo soy las ideas que me inculcaron. Con esa identificación se consolida la conciencia que en sí misma es abierta, vasta y libre. Y comienza a encontrarse alrededor de una autoimagen que es la que hemos construido con todo eso que nos inocularon desde niños. Y esa contracción es el origen de gran parte del sufrimiento humano. El apego al yo es en esencia la necesidad de sostener una continuidad imaginaria. La mente no soporta con facilidad la inmensa, eh, la vastedad desnuda de la existencia, el misterio de no poder fijar del todo quién es uno, la inseguridad ontológica de descubrir que todo cambia, que todo fluye, que nada puede ser retenido completamente. Entonces fabrica un personaje y ese personaje no es enteramente falso, pero tampoco es la verdad última de lo que somos. Es una selección, una edición, un recorte, ¿sí? Toma ciertos recuerdos, ciertos rasgos, ciertas heridas, ciertos éxitos, ciertos deseos y los ensambla en una narrativa coherente. Esa narrativa es definida después con una intensidad enorme porque la mente ha llegado a creer que su supervivencia depende de ella. Por eso, cualquier cuestionamiento a esa imagen se vive como una amenaza, cualquier pérdida como una mutilación, cualquier crítica como un ataque, cualquier indiferencia ajena como una invisibilización intolerable, cualquier confrontación con los paradigmas y las creencias como una agresión a la propia integridad. Y es que el ego no vive simplemente, sino que se administra, se protege, se promociona, se justifica, se compara y se reafirma constantemente. Lo más delicado de todo esto es que el ego no se manifiesta únicamente en sus formas, no, en sus formas más burdas, más densas, como la vanidad ostentosa o el narcisismo evidente, ¿no? Tiene expresiones sutiles, refinadas, incluso aparentemente humildes. El ego puede sentirse superior por su riqueza, pero también por su pobreza,
por su belleza, por su superioridad moral y ética, porque tengo principios morales, espirituales muy arraigados, porque me enseñaron en casa que esto no se puede hacer, que esto es pecado, que esto no se debe hacer. Entonces me siento superior moralmente, me siento mejor que otras personas porque yo no hago lo que los otros hacen, porque yo no hago parte del montón, porque yo no pienso como piensan los demás. Y además de eso, también me siento superior por mi sufrimiento o por mi inteligencia, pero también por mi supuesta sencillez, por mi conocimiento espiritual, pero también por la renuncia al conocimiento. El ego puede identificarse con ser el exitoso, el incomprendido, el mártir, el santo, el sabio, el rechazado, el líder, el salvador, el herido o el que ha despertado. En todos los casos, el mecanismo es el mismo. La conciencia queda atrapada en una forma mental y empieza a girar en torno a ella. El ego no es una cosa, es un movimiento de apropiación, es la tendencia a convertir cualquier experiencia en una identidad. Por eso es que a uno le cuesta tanto hacer cosas nuevas, romper con cosas, romper con comportamientos, romper con paradigmas, con lo que a uno le inculcaron, atreverse a experimentar, atreverse a explorar, cambiar paradigmas, cambiar comportamientos, hábitos, crear nuevos. ¿Por qué? Porque yo asumo que todo ese contenido mental es mi identidad y cambiarlo o soltar cosas o crear nuevas es morir en mi identidad. Y el ego quiere aferrarse y le da miedo, terror y saca un montón de excusas y de escudos para mantenerse en la misma zona de confort, porque salir de la zona de confort equivale a morir en cierta medida a sí mismo. Entonces, el apego al yo genera inmediatamente el apego a lo mío, mi apropiación y mi pertenencia. Y en el momento en que aparece un yo sólido, aparece la sombra inseparable de ese yo. ¿Cuál? Mi cuerpo, mi pareja, mi casa, mi dinero, mis ideas, mi familia, mi religión, mi reputación, mi tiempo, mi espacio, mi verdad, mi camino espiritual, mi dolor, mi prestigio, mi comunidad. El sentido de posesión no se limita a los objetos materiales, se expande hacia todo aquello que el ego integra a su territorio psicológico como de su propiedad, cosificando cualquier cosa, cosificando a Dios, a la pareja, a la familia, a un amigo, a lo que sea. El ego todo lo cosifica y lo hace parte de su identidad. Lo mío, por ejemplo, es todo aquello que refuerza la sensación de identidad. Por eso, perder una fortuna duele, pero perder una imagen a veces duele más que perder la fortuna. Hay personas que soportan mejor una ruina económica que una humillación pública. ¿Mm? Hay quienes toleran mejor el dolor físico que el hecho de no ser admirados. Y esto demuestra que el apego más fuerte no siempre es a la materia externa, sino al valor simbólico que esa materia tiene dentro de la propia estructura del yo. Entonces, el apego a las cosas materiales no nace únicamente del placer que ellas producen, sino del papel que desempeñan en la narrativa personal. El objeto no es solo un objeto, es una extensión psicológica del propio yo. Una casa puede convertirse en prueba de valor, un vehículo en símbolo de estatus, una prenda en confirmación de pertenencia, una cuenta bancaria en una sensación de seguridad existencial, una colección en evidencia de poder, un cargo en legitimización de la identidad, ¿sí? La mente no se aferra solo a la utilidad, se aferra al significado. En muchos casos, lo que se defiende no es la cosa, sino la imagen de sí mismo asociada a ella. De ahí que el ser humano pueda experimentar angustia, rivalidad, codicia, envidia, ansiedad y miedo alrededor de elementos que en sí mismos son impermanentes y neutros. Es decir, la carga no está en la cosa en sí, sino en la proyección que uno hace de la cosa, porque siente que esa cosa
llámese persona, circunstancia, dinero, estatus, nombre, validación o aceptación externa, es mía, de mi propiedad, es como un brazo, es como una pierna. Y perder eso es como perder una parte de mí, por eso duele tanto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de apego al nombre, entramos en un terreno aún mucho más profundo, porque el nombre es uno de los primeros dispositivos de fijación identitaria. Desde la infancia, el ser humano aprende a responder a un sonido que lo distingue del resto. Ese sonido se carga progresivamente de historia, de reconocimiento, de memoria, de expectativas y valoración social. El nombre deja de ser una simple convención lingüística y se vuelve un punto de condensación del ego. Cuando alguien pronuncia nuestro nombre con desprecio, por ejemplo, sentimos que eso nos hiere, sentimos que eso nos duele, que eso nos golpea, ¿no? Cuando lo pronuncian con admiración, ahí sentimos que crecemos, que nos fortalecemos, ahí nos sentimos en expansión, ¿no? Cuando nuestro nombre es completamente ignorado, ahí nos sentimos pequeños, sentimos disminución, sentimos como, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Es como una agresión a nuestra integridad, ¿no? Esto revela que el yo psicológico se ha pegado profundamente al signo que lo designa. Sin embargo, antes del nombre ya había presencia, antes de la etiqueta ya había ser, antes del reconocimiento ya había conciencia. El nombre sirve para operar en el mundo, pero cuando es confundido con la esencia, se vuelve una cárcel muy sutil. La persona vive entonces buscando engrandecer el nombre, protegerlo, perpetuarlo, limpiarlo, hacerlo memorable. Se aferra a la firma, se aferra al linaje, se aferra a la marca personal, se aferra a la identidad pública, como si de ello dependiera todo su ser interior, su ser profundo. Y, por ejemplo, el apego a la forma funciona de una manera semejante, ¿sí? Porque la forma incluye el cuerpo, la apariencia, la edad, la estética, los rasgos, la voz, el género, la expresión visible de la individualidad, el cuerpo que es un vehículo precioso y misterioso. Em, este vehículo que es el cuerpo termina convertido en un altar de identificación. Estamos totalmente identificados con el cuerpo y alrededor del cuerpo se generan un montón de creencias, de paradigmas, de conceptos, de miedos, de limitaciones, de bloqueos, de estigmas, de juicios muy tenaces. Ahora, al cuerpo no solo se le cuida por salud o funcionalidad, sino porque se lo considera nuestro verdadero yo, nuestro propio yo. De ahí surgen el miedo obsesivo al envejecimiento, la vergüenza corporal, la baja autoestima corporal, qué pena que me vean así, la adicción a la aprobación visual, la ansiedad por la comparación física, el rechazo de la enfermedad como una ofensa narcisista, la incapacidad de aceptar los cambios naturales de la vida. No nos damos cuenta que la forma es efímera, ¿cierto? La forma es efímera, pero el ego quiere eternalizarla, o al menos estabilizarla. Y como la forma cambia inevitablemente, la mente vive en conflicto con el tiempo. Cada arruga, cada línea de expresión, cada cara puede vivirse como una agresión, como una maldición, como un castigo divino, ¿sí? Cada pérdida de energía, de vigor, cada cansancio como una injusticia, cada transformación como una amenaza a la identidad. Entonces, la forma, por ser visible y concreta, se convierte en una de las bases más poderosas para la ilusión del yo separado. Entonces, la mente construye nuestra realidad individual a partir de esta materia prima. Identificación, memoria, apego, proyección, deseo y resistencia. La realidad que cada persona vive no es solamente el mundo tal como es, sino el mundo filtrado por el yo que cree ser.
Dos personas atraviesan un mismo acontecimiento y viven universos completamente distintos, porque lo que interpretan no es el hecho puro, sino el significado que ese hecho tiene para su estructura egoica. Un silencio puede ser capaz de generarle paz a uno, ¿sí? O puede ser capaz de generarle, perdón, rechazo a otro. O una crítica puede ser aprendizaje para uno y una humillación, una agresión para otro. Una pérdida puede ser la liberación para uno o la destrucción de la vida para otro. Entonces no es el mundo en sí el que organiza toda la experiencia subjetiva, sino la red de interpretaciones surgida del apego al yo y a lo mío. La mente crea una realidad individual porque no percibe directamente, percibe a través de condicionamientos, a través de filtros de creencias, a través de conceptos, a través de ideas, a través de paradigmas, a través de historias, a través de ruido mental. Y estos condicionamientos se forman por acumulación. ¿Sí? La mente registra experiencias, les asigna valor, crea conclusiones y luego vive reaccionando desde ellas. Si un niño fue admirado por destacar intelectualmente, puede construir un yo basado en que es brillante. Si fue herido por el rechazo, puede construir un yo defensivo o complaciente. Si fue validado por su apariencia, puede vivir esclavizado a su apariencia. Si sintió seguridad a través del dinero, puede convertir la acumulación en una salvación simbólica de su vida. Entonces, el ego no es solamente un concepto, es una sedimentación de experiencias no comprendidas profundamente, asumidas como que son mi propia individualidad y cualquier cosa que amenace mi estructura mental es prácticamente una ofensa o una situación de peligro. Entonces, cada herida no observada, cada necesidad no esclarecida, cada miedo no trascendido aporta material para la construcción del personaje. La mente toma todo eso y fabrica una realidad personal, ¿cierto? ¿Cuál? Es que yo soy así, es que la vida es así, es que a mí me enseñaron así, es que a mí me educaron así. Los demás son así. Esto me amenaza, esto me da miedo, esto me preocupa, esto es pecado, esto está mal, esto me completa, esto me valida, esto me destruye, ¿sí? Y luego la persona habita esa interpretación como si fuera la verdad absoluta, estancándose y limitándose en una zona de confort. Ahora, el problema de toda esta situación, el problema de toda esta situación que debemos entender, no es que exista una realidad funcional individual. El problema es que se absolutiza como si fuera la verdad, pues, universal. La persona olvida que su percepción está filtrada y empieza a confundir su narración con lo real. Entonces, no vive desde la apertura, sino desde la defensa de una versión. Quiere que el mundo confirme su identidad, ¿sí? Busca relaciones que refuercen su autoimagen. Evita situaciones que la cuestionen. Interpreta selectivamente la experiencia para sostener la coherencia de su personaje. Esta es una de las razones por las cuales la mente rechaza tanto lo inesperado, porque lo inesperado rompe su relato. Y el ego vive de relato en relato, ¿no? El ego necesita continuidad, necesita explicación, necesita causalidad, necesita control, necesita posición. La vida, en cambio, es vasta, móvil, indomable, sin estructura. De ahí surge la fricción permanente entre lo que es y lo que yo quisiera que sea. Entonces, el aferramiento a lo mío intensifica esta prisión. Lo mío no es solo aquello que poseo, sino aquello en lo que yo me proyecto. Por ejemplo, cuando alguien toca mis ideas, siento que me tocan a mí. Cuando cuestionan mi grupo, mi tradición, mi visión política, mis creencias, mis conceptos, mi formación, mi historia personal, lo que me enseñaron de niño, eh, mis paradigmas, mi camino, mi forma de amar, mi manera de ser, mi estilo de vivir.
la reacción puede volverse visceral, ¿sí? Esto demuestra que el yo no está encerrado dentro del cuerpo, sino que se extiende en múltiples objetos de identificación. De hecho, la mayor parte del sufrimiento humano en lo social nace de egos colectivos. ¿Cuáles? Nosotros contra ellos, los nuestros contra los ajenos, mi pueblo, mi credo, mis creencias, mi religión, mi nación, mi verdad histórica, mi Dios y mi interpretación. Entonces el apego no solo individualiza, el apego también divide, polariza y endurece. La necesidad de proteger la identidad entonces convierte al otro en una amenaza, en un competidor, en un amigo, en un contrario, en un enemigo, en un instrumento o en alguien a rechazar. Y en el fondo, el apego al yo es inseparable del miedo. La mente se aferra porque teme. Teme desaparecer, teme no ser nada, teme soltar lo conocido por lo desconocido, teme no ser vista, teme no ser amada, teme perder el control, teme no tener valor, teme al vacío, teme a la muerte, teme la incertidumbre. El ego es una estrategia de defensa frente a la intemperie del existir, frente a lo que representa retos en la existencia. Pero esa estrategia tiene un costo realmente alto, un costo altísimo, porque al intentar asegurarse se contrae, al intentar definirse se limita, al intentar protegerse se separa, al intentar perpetuarse sufre. Toda fijación identitaria promete estabilidad, pero termina produciendo ansiedad, porque aquello a lo que se aferra es cambiante por naturaleza, porque todo es endeble, cambiante, inestable, impermanente, movible, inmutable. El cuerpo cambia, las relaciones cambian, el dinero cambia, la reputación cambia, la opinión ajena cambia, los estados emocionales cambian, los sistemas sociales cambian, la forma del mundo cambia. La mente quiere hacer permanente lo que es impermanente y en esa guerra imposible de ganar se desgasta tremendamente. Y hablando, por ejemplo, del apego al nombre y a la forma, también condiciona radicalmente la experiencia espiritual. Esos dos apegos. Porque mientras la persona esté demasiado aferrada a ser alguien en particular, le resulta casi imposible abrirse plenamente al oído. Incluso la búsqueda espiritual puede convertirse en una sofisticación, ¿sí? Sofisticación del ego. ¿Por qué? Porque, ok, yo medito, yo sé, yo he entendido, yo estoy más despierto que otros, yo soy más consciente, yo soy más evolucionado, yo soy más bueno, soy más moral, soy más ético, soy más elevado, ¿sí? Yo tengo experiencias elevadas, experiencias trascendentales, yo he superado, yo he trascendido. Entonces, así el personaje solo se disfraza de pureza. El yo sigue intacto, el ego sigue intacto, pero ahora usa un ropaje sagrado. Y este es uno de los engaños más delicados, porque la persona cree estar soltando el ego cuando en realidad lo está espiritualizando. El verdadero desapego no consiste en adoptar un nuevo personaje humilde, ascético o iluminado, sino en ver con claridad el mecanismo mismo de la apropiación. La observación profunda revela que el yo psicológico no es una entidad sólida, sino que es un proceso. No hay un ego fijo sentado en algún lugar del interior. Hay pensamientos autorreferenciales, emociones apropiadas, recuerdos investidos de identidad, hábitos de interpretación, impulsos de defensa, narrativas en repetición. El yo es más verbo que sustantivo, es decir, es yoizar, apropiarse, narrarse, compararse, sostenerse. Cuando esto se ve con suficiente lucidez, algo comienza a aflojarse en el nudo de la existencia.
¿Por qué? Porque la conciencia descubre que no necesita identificarse con cada contenido mental. Los pensamientos aparecen y desaparecen, las emociones aparecen y desaparecen, las percepciones aparecen y desaparecen, incluso las autoimágenes aparecen y desaparecen. Lo que permanece como fondo no es la historia, sino la capacidad de conocerla. No es el personaje, sino la presencia que lo observa. El relato, sino el espacio en el que el relato aparece, el espacio en el que el relato surge. Entonces, comprender esto no significa negar el mundo ni rechazar lo relativo. No se trata de despreciar las cosas materiales, de despreciar el cuerpo, el nombre, la personalidad, para nada. El problema no es usar las formas y las cosas, el problema es confundirse con ellas, identificarse con ellas, creer que uno es ellas. El problema no es tener objetos, es ser tenido por ellos. No es poseer un nombre, es quedar encerrado dentro de él. No es habitar una forma, es creer que la forma agota la verdad del ser. La libertad interior no exige necesariamente abandonar toda pertenencia externa, sino desactivar la identificación obsesiva que convierte cada cosa en un soporte del yo. Se puede cuidar una casa sin creer que el valor propio depende de ella. Se puede honrar el cuerpo sin idolatrarlo pensando que uno es solo el cuerpo. Se puede usar un nombre sin quedar hipnotizado por la fama o la deshonra. Se puede participar en el mundo sin ser devorado por la necesidad de obtener identificación de él. Cuando el apego disminuye, entonces, la realidad individual cambia profundamente. La mente deja de reaccionar con tanta compulsión porque ya no necesita defender una imagen tan rígida. El dolor sigue existiendo, pero disminuye el sufrimiento añadido por la resistencia. La pérdida sigue doliendo, pero deja de vivirse como aniquilación absoluta. La crítica puede tocar, pero ya no destruye el centro. La comparación pierde fuerza porque la identidad deja de depender del lugar, ¿sí? Ocupado en la mirada. Las cosas pueden disfrutarse sin necesidad de poseerlas psicológicamente. Las relaciones pueden vivirse con más amor y menos apropiación. Incluso la acción se vuelve más limpia porque ya no está impulsada exclusivamente por la sed de reafirmación personal. Aparece una ligereza nueva, la de no tener que estar construyéndose todo el tiempo. Y uno de los signos más claros de madurez interior es precisamente la disminución de la posesividad psicológica. La persona empieza a notar que casi todo lo que llama mío le fue dado transitoriamente. El cuerpo fue prestado por la vida. La respiración no se fabrica voluntariamente. Los talentos no fueron eh, inventados por el yo. La inteligencia depende de innumerables factores. Las relaciones son encuentros temporales. Las condiciones externas fluctúan, cambian. La juventud se va, se acaba. El poder pasa, cesa. La fama se desvanece, el dinero se acaba, la materia se transforma, el nombre mismo tan protegido algún día dejará de ser pronunciado. Y ver esto no tiene por qué producir nihilismo, ni mucho menos. Puede producir una reverencia al momento presente, una reverencia a la vida, una reverencia al universo, una reverencia a Dios o como lo quieras llamar. Porque cuando se comprende la impermanencia, aparece una forma más pura de amor, porque ya no está basado el amor en la posesión, sino en la gratitud por el momento presente. El ego vive diciendo, esto es mío. La sabiduría profunda empieza a decir, esto me ha sido confiado por un tiempo. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Desde el ego, uno administra la vida como propietario ansioso. Desde la lucidez, uno participa como custodio temporal. Desde el ego, todo se vuelve una amenaza de pérdida. Desde la lucidez, todo se vuelve una ocasión de presencia. Desde el ego, el mundo es una arena para reforzarse. Desde la lucidez, el mundo es una escuela de desidentificación y de amor. Esto no vuelve pasiva a la persona, pero para nada. Al contrario, la vuelve más real, más auténtica, más ética, más compasiva, porque ya no necesita instrumentalizar cada experiencia ni a nadie para agrandar el personaje que cree. Y también cambia la relación con los demás. Cuando el yo ocupa demasiado espacio, no vemos realmente al otro, vemos la función que el otro cumple en nuestra novela interna. Lo vemos como apoyo, como amenaza, como espejo, como validación, como competencia, como refugio, como objeto de deseo o como objeto de rechazo. Pero cuando la tiranía del ego se afloja, el otro empieza a aparecer con más verdad.
Ya no es solo alguien útil para mi narrativa, sino una presencia tan misteriosa y profunda como la mía. El amor verdadero nace cuando disminuye el ego. El amor verdadero nace cuando disminuye la apropiación. El amor verdadero nace cuando disminuye el sentido de pertenencia. El amor verdadero nace cuando acaba la posesión. Mientras el otro sea vivido como mío, en sentido posesivo, el vínculo está contaminado por el miedo, el control, los celos, el miedo al abandono, la envidia, el vacío, el egoísmo, la egolatría. Cuando el apego se suaviza, puede surgir un amor menos ansioso, menos dominador, un amor libre, un amor tierno, un amor reverente, un amor respetuoso, un amor iluminado, un amor consciente. Entonces, la raíz más profunda del condicionamiento mental está en la creencia de la separatividad. El ego se siente una entidad aislada, enfrentada a un mundo externo lleno de objetos, amenazas y oportunidades para reforzarse. Desde esa sensación, toda la vida se organiza en torno a conseguir, retener, evitar, controlar, huir o defender. El nombre, la forma, lo mío y las posesiones materiales se vuelven puntos de apoyo para sostener una identidad frágil. Pero cuanto más se depende de esos puntos de apoyo, más vulnerable se vuelve la mente, porque pone su centro en lo cambiante. La paradoja entonces es enorme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos buscando seguridad en lo transitorio. El yo profundiza su inseguridad. Estamos buscando afirmarnos. Estamos buscando esclavizarnos en medio de toda esa parafernalia psicológica. ¿Por qué? Porque estamos buscando protegernos. Y buscando protegernos nos endurecemos. Buscamos durar y por eso vivimos en miedo total. Entonces, la verdadera transformación comienza cuando uno no solo entiende intelectualmente estas cosas, sino que las observa en sí mismo con honestidad despiadada y una ternura muy profunda. Hay que ver cómo duele ser ignorado, cómo nos agitamos cuando no recibimos reconocimiento, cómo se activa la rabia cuando alguien contradice nuestra imagen, cómo aparece el miedo al perder objetos, estatus o personas, cómo la mente se compara incesantemente, cómo busca consolidarse en narrativas de éxito, virtud o victimismo, cómo convierte incluso el sufrimiento en identidad. Esa observación, si es sostenida sin autoengaño, va disolviendo lentamente la fascinación por el personaje o con el personaje, y no por violencia, no por represión, no por odio al ego, sino por comprensión. Lo falso pierde poder cuando es visto claramente. Y en este sentido, la liberación no consiste en destruir funcionalmente la personalidad, sino en dejar de absolutizarla, ¿entiendes? En dejar de creer que es algo total y absolutamente absoluto. Entonces, podemos seguir usando el yo, podemos seguir usando el yo, podemos seguir en esa situación, ¿ok? Podemos seguir en ello. Pero en este contexto la liberación no consiste en destruir funcionalmente nada, ¿cierto? No, porque vamos a seguir teniendo responsabilidades, historias, rasgos, gustos, límites, roles y nombre. Pero todo eso puede volverse más transparente, puede dejar de ser una prisión rígida y convertirse en una herramienta provisional. Entonces la mente ya no toma cada movimiento de la vida como un asunto personal. Hay más espacio, hay más silencio, hay más inteligencia no reactiva, hay más capacidad de estar con lo que es sin traducirlo inmediatamente en ventaja o amenaza para el personaje. Y en ese espacio, la realidad deja de estar tan deformada por la compulsión egoica y comienza a revelarse con mayor limpieza. Entonces la conciencia libre del exceso de identificación empieza a descubrir una dimensión de sí misma que no depende del nombre, de la forma ni de la posición. Hay una presencia anterior al personaje, más íntima que la historia, más estable que los estados mentales, más vasta que cualquier identidad social. No puede ser convertida en objeto porque es el fondo mismo de toda experiencia. No necesita ser validada porque no nace de la comparación. No envejece con el cuerpo ni crece con los elogios. No se engrandece con el éxito ni se disminuye con el fracaso. Esa presencia no es algo que se adquiera, es aquello que queda al descubierto cuando se afloja el aferramiento. Y desde ahí la vida se vive de otra manera,
con más humildad, porque ya no hay tanto que defenderse, ¿cierto? Con más amor, porque ya no hay tanto que poseer, con más paz, porque ya no hay tanto que sostener artificialmente. Y quizá una de las mayores tragedias humanas es pasar toda la vida protegiendo una estructura imaginaria y no llegar a conocer nunca la amplitud de lo que somos antes de toda apropiación. El ego promete identidad, pero roba profundidad. Promete control, pero genera ansiedad. Promete valor, pero depende de comparaciones. Promete seguridad, pero vive aterrado. Por eso el apego al yo, a lo mío, al nombre, a la forma y a las cosas materiales no es un pequeño detalle moral, es el núcleo del condicionamiento psicológico. De esa base surgen innumerables conflictos: codicia, celos, orgullo, humillación, competencia, resentimiento, miedo, envidia, violencia, tristeza, vacío y desesperación. Todo ello gira alrededor de una construcción que necesita ser continuamente alimentada para no derrumbarse. Y sin embargo, a pesar de todo esto que hemos hablado en esta clase, hay una buena noticia, una inmensa buena noticia, y es que aquello que observa el ego no está atrapado en él. La conciencia que puede ver el apego no es el apego. La presencia que descubre el condicionamiento no está limitada por el condicionamiento. La lucidez que reconoce la prisión ya no está completamente dormida en ella. Ahí comienza el camino real. No en fabricar un yo mejor decorado, no en inflar una identidad espiritual más elegante, no en cambiarla de máscara, sino en ver. Ver profundamente, ver de manera radical, ver cómo la mente crea la realidad individual a partir de una identificación y apego. ¿Eh? Entonces, ver cómo el yo toma prestado el brillo de la conciencia y se proclama un centro es algo extraordinario. Ver cómo lo mío encadena, ver cómo la forma fascina, ver cómo el nombre hipnotiza, ver cómo la materia se vuelve símbolo de salvación, ver cómo todo eso condiciona la percepción en la vida. Cuando esa visión madura, se abre una vida distinta, una vida donde las cosas siguen existiendo, pero ya no nos poseen por dentro, una vida donde el nombre puede ser usado sin idolatrarlo, donde la forma puede ser habitada sin confundirla con la esencia, donde los bienes pueden ser administrados y disfrutados sin hacer de ellos el fundamento del valor propio, donde las relaciones pueden ser amadas sin convertirlas en una propiedad. ¿Sí? Donde la mente puede pensarse y fabricar continuamente una cárcel narrativa, donde el yo funcional sigue operando, pero ha dejado de ocupar el trono absoluto. Entonces aparece una paz más honda que la seguridad material, una dignidad más estable que la reputación, una riqueza más real que la acumulación y una identidad más verdadera que cualquier imagen, la de ser, simplemente ser, antes de todo nombre, antes de toda forma, antes de todo lo que yo considero mío. Ahí, entonces, se puede vivir realmente el amor, la bondad y la compasión fuera de la cárcel del yo y mío. Muy bien, ahora vamos a meditar. Vamos a dedicarnos a observar la mente, vamos a dedicarnos a desarrollar la conciencia del momento presente e ir mucho más profundo en la autoobservación personal, trascendiendo todos esos estados de condicionamiento. Cerramos los ojos, llevamos la atención a la respiración, inhalamos y exhalamos muy lentamente, las manos descansando en el regazo, la mano izquierda sobre la derecha, la lengua pegada al paladar, y solo nos enfocamos en observar la respiración muy lentamente. Permanece con tu espalda recta, pero sin rigidez. Las manos descansando suavemente. Los ojos cerrados.
mirando hacia adentro. Respira, lento y profundo. Respira sin tensión. No intentes meditar bien. No intentes hacerlo perfecto. Solo permanece sentado en quietud total. Solo permanece. Siente tu respiración. Siéntela tal como es. No la hagas más profunda. No la controles. Solo obsérvala. El aire entra, el aire sale. Y tú eres el testigo de la respiración. Ahora lleva tu atención a las sensaciones más simples. El roce del aire en la nariz. El movimiento suave del pecho. La expansión y contracción del abdomen. Nada más. Si la mente se distrae, y lo hará, no luches con ella. No te frustres. Solo date cuenta de que te fuiste y regresa. Eso es todo. Ese regreso es el despertar.
Ahora observa algo mucho más profundo, que todo está cambiando. Cada respiración es distinta. Cada sensación aparece y desaparece. No hay nada fijo. No hay nada permanente. Tú permanece con esa verdad sin palabras, contemplando tu respiración. Lleva ahora tu atención al cuerpo completo. Siente sin interpretar. Quizás hay calor. Quizás hay presión. Quizás hay incomodidad. Quizás hay calma. No nombres demasiado. Solo siente y observa algo esencial. Todo lo que aparece también desaparece. Así que no te aferres a nada. No rechaces, solo observa. Si aparece dolor, no lo llames problema. Obsérvalo como un movimiento de la energía. ¿Dónde está? ¿Cambia? ¿Se mueve? ¿Late? Míralo con curiosidad, no con resistencia. Y verás algo profundo, que incluso el dolor no es permanente. Ahora observa la mente. Pensamientos vienen, imágenes, recuerdos, voces. No los sigas, no los rechaces, solo míralos como nubes que cruzan el cielo. Tú no eres el pensamiento, eres
el que ve el pensamiento. Permanece ahí, respirando, observando, dejando que todo sea como es, sin intervenir, sin juzgar, sin buscar resultados. Ahora siente esto profundamente. No hay nada que controlar, no hay nada que forzar, no hay nada que alcanzar. Solo hay esto, este momento, tal y como es. Permanece unos instantes en absoluto silencio. Siente, observa, respira, respira. Lentamente comienza a volver. Siente tu cuerpo, el espacio a tu alrededor. Mueve suavemente tus manos, tus pies. Y recuerda que no necesitas escapar del mundo para encontrar la paz. Lo que necesitas es aprender de él, aprender a ver la realidad y no tus proyecciones mentales. Porque cuando ves con claridad, sin apego, sin rechazo, descubres algo que siempre estuvo ahí. Una quietud profunda, una libertad silenciosa que no depende de nada. Recuerda esto mientras vas moviendo tus extremidades lentamente. Lentamente
mente, puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestra clase. La gracia de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones, bendiciones. Si tienen dudas o preguntas, las pueden enviar por escrito al correo electrónico tutor.udalma@gmail.com. Paz en sus corazones.